ya valió la pena movilizarnos y bueno, esperemos que no se vuelva a hacer porque realmente hay cosas que no están bien y hay una manera de hacer conocer que uno no está en acuerdo, pues justamente esto, ¿no? Eso de hacer los paros y bloqueos. También ustedes deben saber que como estudiante universitario, que ahora la universidad está entrando en un periodo de, digamos, de posibles conflictos con la cuestión de la vulneración de la autonomía por la 1342, por esa ley. Pero bueno, vamos a ver si, si se puede, ¿no? Todo el sistema universitario puede hablar sin necesidad de estar parando, ¿no? Porque realmente es un tremendo perjuicio para todos, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista vale la pena o valió la pena hacer esto porque, bueno, de esa manera se demuestra que la población hace respetar sus derechos, ¿no? Quizá cada uno tiene su criterio, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero bueno, ese es el mío. Y para justificar, digamos, este paro, de alguna manera hay que estar en acción o hay que estar en abstención, ¿no? Nosotros en este caso hemos estado participando activamente a medida de nuestras posibilidades, pero lo hemos estado haciendo, ¿no? Y bueno, me imagino que algunos de ustedes también, o tal vez quizás todos. Pero bueno, ya pasó. Ahora vamos a tener que volver a nuestras actividades normales, bueno, entre comillas normales, pero hay que empezar ya ahora mismo, ¿no? Según nuestro calendario, aquí estoy viendo nuestro calendario que yo había hecho para este semestre, pues en esta semana teníamos que haber tomado el examen, ¿no? Justamente el día 19 está acá programado. Y creo que esa era la fecha, digamos, tentativa, ¿no? No, evidentemente no lo habíamos confirmado porque estábamos todavía con tiempo, pero bueno, creo que de entrada ya vamos a modificar esa fecha y de acuerdo a nuestro nuevo calendario, quizás el 26 o máximo el 3 de diciembre tengamos que dar la primera evaluación, ¿ya? Vamos a ver cómo abarcamos el tema de hoy, el viernes y el próximo miércoles. Si logramos terminar, entonces, bueno, tendríamos que dar el 26, y si no, pues el 3 o el 1, no, mejor el 1, sí, el 1, ya el 1 de diciembre. Bueno, de todas formas, creo que todos vamos a poner nuestra voluntad para que las cosas se complementen y se completen, ¿no? Completamos nuestro programa, nuestros objetivos y bueno, retirarnos, digamos, satisfechos, ¿no? Bueno, vamos entonces a empezar. Habíamos dejado ya, habíamos visto, a ver, voy a hacer una retrospectiva de lo que ya hemos visto. Fíjense, habíamos visto ya nosotros la parte de formación, levantamiento de suelos, ¿no? Habíamos visto la materia orgánica, la textura, la estructura, habíamos entrado a la propiedad física del suelo, ¿no? Textura, estructura. Hoy nos tocaría densidad, nos faltaría la fase líquida, color y temperatura. En realidad 3 clases más. Si no hay ningún problema, pienso yo que estas 3 clases pues podemos avanzar hoy, el viernes y el próximo miércoles, de tal manera que el próximo viernes ya estaríamos ingresando a la primera evaluación, ¿no? Entonces, bueno, esa es una fecha tentativa. Estoy hablando justamente del 26 de noviembre, ¿no? Pero bueno, lo vamos a confirmar en función a la próxima clase o quizás la subsiguiente, ¿ya? Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir la información, continuando, digamos, con este caso, con las observaciones o los estudios, los conceptos de propiedad física del suelo. Vamos a ver ahora lo que es otra propiedad. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la información que voy a compartir. Bueno, me imagino que ya ustedes lo están viendo. Es es un tema que tiene relación con
conceptos muy importantes en el suelo, que es la densidad y la porosidad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, con la textura y estructura hemos visto eso, lo que dentro de la composición del suelo equivale al 35%, al 45%, ¿no? Que es la parte mineral, que es la parte sólida del suelo. Después hemos complementado con el 5%, que es la materia orgánica, ¿no? Entonces hasta ahí ya hemos visto, digamos, el 50% de las propiedades físicas que tienen relación con el suelo. Ahora vamos a entrar al otro 50%, ¿no? El otro 50% está relacionado al espacio poroso, ¿no? Al espacio que debería estar ocupado por el agua y por el aire, ¿no? Por los gases. Entonces vamos a entrar a eso y justamente la densidad y la porosidad tienen relación con esa composición, con esa parte del suelo. Bueno, como ya ustedes han debido ver, ¿no? Un patrón en los temas, en el título pues está prácticamente lo que uno quiere dar, ¿no? El mensaje general que uno quiere dar del tema. Ahí tenemos nosotros, hablamos del concepto de densidad, ustedes lo han debido ver el concepto de densidad en varias materias, en física, en química, ¿no? Y dentro de la relación, digamos, dentro de la relación de compuestos de elementos líquidos, pues fíjense que hay una probetita que nos permite hacer la diferencia, ¿no? De los líquidos en función a la densidad, ¿no? Ahora, en los sólidos, ¿no es cierto?, la densidad tiene algo similar, una relación similar, pero en este caso ya está relacionado con los espacios vacíos que contiene el suelo, ¿no? Entonces acá tenemos un perfil, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro, donde evidentemente los espacios son diferentes, ¿no? Bueno, entonces eso significa que pues la estructura, la textura, la porosidad, la densidad nuevamente tienen relación, ¿no? Bueno, a ver, vamos a entonces entrar al concepto de lo que es la densidad. Esto creo que ya ustedes ya lo manejan, de todas formas se los hago notar, ¿no? La densidad es una relación entre la masa y el volumen, ¿no? Eso quiere decir que dentro de lo que es la materia es una propiedad específica, ¿no? Dentro del suelo, por lo tanto, tendría que ser una propiedad específica también. Lo que nosotros vemos acá en la densidad es la relación de la masa y el volumen, ¿no? Y nosotros en el suelo tenemos, digamos, en este caso, dos tipos de densidades. Uno que es incluyendo los espacios porosos y el otro que es sin los espacios porosos. Entonces, en el suelo estaríamos hablando de dos densidades, ¿no? Pero ambas densidades, ¿no?, se mantiene con la relación masa-volumen, ¿no? Entonces, hay que considerar también que para determinar la densidad del suelo se lo debe considerar como un material sólido, ¿no? Como un material sólido sin forma geométrica. Eso quiere decir que nosotros tenemos que aplicar técnicas, ¿no es cierto?, para poder sacar la densidad del suelo, porque desde el punto de vista de materiales sólidos, si te recuerdan, cuando ustedes quieren sacar material sólido, la densidad de un material sólido tiene que ver la forma, ¿no? La forma regular o irregular, con el objetivo de sacar el volumen. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de material, de un metal, de una madera, de cualquier material con una forma cúbica, eso significaría que tuviéramos una forma regular, ¿no? Entonces, el volumen se sacaría por la fórmula matemática del cubo, ¿no? Lo mismo si fuera una esfera, o si fuera una pirámide, o un triángulo, bueno, cualquier forma geométrica, ¿no? Entonces, en este caso, el suelo tenemos que considerar como un suelo que no tiene forma regular. Entonces, para eso tenemos nosotros que darle la forma regular, ¿no? Allá les voy a demostrar cómo se saca la densidad justamente aplicando ese concepto, ¿no? Forma irregular de materiales sólidos. Bueno, a ver, pero en realidad, ¿qué es la densidad en el suelo? No sabemos que la densidad general es masa sobre volumen. Pero ¿qué tiene que ver la densidad en relación al suelo? Entonces nosotros acá podemos saber que, fíjense, en el suelo, verán ustedes aquí la composición, ¿no? El suelo está compuesto por aire,
¿no es cierto?, por agua y por material sólido, ¿no?, que sería, en este caso, el material mineral y la materia orgánica. Entonces, cada uno de estos componentes tiene su propia densidad, ¿no? Es decir, el aire tiene su propia densidad, el agua tiene su propia densidad, y los sólidos, en este caso, digamos, el material mineral y la materia orgánica, también tienen su propia densidad, ¿no? Entonces, esto implica que nosotros tendríamos que tomar tres densidades, ¿no? La densidad del aire, la densidad del agua y la densidad del suelo propiamente dicho. Y entonces para eso, pues verán aquí ustedes, cada uno de estos componentes del suelo tiene su volumen y tiene su masa. Por ejemplo, el volumen del aire, masa del aire, volumen del agua, masa del agua, volumen del suelo y masa del suelo, ¿no? Pero dentro de la composición química del suelo, nosotros vemos que esto es la parte porosa, ¿es cierto? El aire y el agua están en la parte porosa del suelo, y la materia sólida o el material sólido viene a ser el 50% de la composición del suelo. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos, digamos, tomar en cuenta que cada uno de estos componentes no están separados, ¿no? Están prácticamente, digamos, integrados, ¿no? O sea, si hay aire, hay agua, si hay agua, hay porosidad. Si hay porosidad, depende del porcentaje, hay aire y hay agua, ¿no es cierto? Y si hay porosidad, hay sólidos, es decir, hay una relación directa entre los tres componentes. Por lo tanto, si bien se debería tomar como dos componentes, como tres materiales diferentes, pero en realidad están todos en forma conjunta. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el volumen total del suelo estará formado por el volumen del aire, el volumen del agua y el volumen de los sólidos, y la masa total del suelo que estaría formada por la masa de los tres elementos, ¿no? Entonces, este volumen total y esta masa total es lo que nosotros tendríamos que considerar para tomar la densidad del suelo, ¿no? Entonces, aquí es digamos, lo importante es esta partecita que lo voy a marcar, porque esto es el espacio poroso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este espacio poroso puede o no estar con agua. Puede o no estar con aire, y digo, ¿por qué no? Porque, pues, por ejemplo, puede haber un suelo seco, ¿no es cierto? Y no tiene agua, o tiene poca cantidad de agua. O podemos decir que el suelo está bien compactado y no tiene aire, ¿no es cierto? O podemos decir que el agua está completando, está llenando todos los poros, es decir, el suelo está saturado, por lo tanto hay agua y no hay aire, ¿no es cierto? Entonces eso va a depender de cuál es la situación del suelo. Por lo tanto, el aspecto o el contenido de la porosidad tiene que afectarnos en la determinación de la densidad. Entonces, para eso hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos que tomar dos densidades, la densidad real y la densidad aparente, ¿ya? Entonces, ambas densidades siguen siendo masa sobre volumen, solo que en este caso, fíjense, la densidad aparente se considera la masa total del suelo versus el volumen total del suelo, ¿no? Y la densidad aparente, la densidad real, solo la masa del suelo y el volumen del suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tomamos la densidad aparente, al tomar una masa total y un volumen total, estamos tomando todo el espacio poroso, en el cual se supone hay aire y hay agua. Y cuando tomamos la densidad real, eliminamos el espacio poroso. Por lo tanto, solo nos interesa la masa del suelo y el volumen del suelo, ¿cierto? Entonces, aquí en las fórmulas, ¿no es cierto? En las fórmulas está la diferencia entre lo que es la densidad real y la densidad aparente, ¿no? La palabra real, ¿no?, es lo que implica, digamos, lo que aplica solo al suelo, ¿no? La densidad real es lo que está ocurriendo en el suelo per se, ¿no? Es decir, específicamente. Pero la densidad aparente es la relación entre el aire, agua y sólidos, ¿no? Entonces, debemos tomar ambas densidades, porque ambas densidades nos va a permitir valorar la porosidad finalmente,
¿no? Porque si nosotros tomamos, fíjense, solo la densidad real, no estaríamos considerando que el suelo no tiene poros. Si no tiene poros, pues entonces no habría aire ni agua, ¿no? Y si solo tomamos la densidad aparente, estaríamos considerando que el suelo, ¿no es cierto?, está formando parte con aire, tiene parte aire y tiene parte agua, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, en algunos tipos de suelos estos pueden variar, ¿no? No pueden variar. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estas dos densidades, densidad real y densidad aparente, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, las dos densidades se diferencian porque en una de ellas se toma en cuenta la masa total y el volumen total, lo que implica tomar la porosidad del suelo, y en la otra real, ¿no? La palabra real quiere decir algo específico en el suelo, solo se toma en cuenta la masa del suelo y el volumen del suelo, ¿no? Para ambas densidades hay una técnica para poder determinar la densidad. Bueno, lo que acabo de decir es esto, más o menos viendo ya con el gráfico, eso que nosotros conocemos como la composición del suelo, ¿no? La densidad real se refiere solo a esta parte. ¿Ya? Solo a esta parte del suelo. Y la densidad aparente es a todo, ¿no? Entonces, la densidad real, fíjense, está designada solo a la fase sólida, que sería esta, ¿no? Descartamos la fase líquida y la fase gaseosa. Y acá es una cosa muy importante a tomar en cuenta. Es un valor muy permanente, pues la mayor parte de los minerales arcillosos presentan una densidad que está alrededor de 12 a 2,65 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué implica esto? Que nosotros, si quisiéramos no determinar la densidad en un laboratorio, pues podemos tomar estos dos valores, ¿no? Ya como fijos, digamos, ¿no? Como 12 o 2,65. En caso que nosotros no podamos determinar la densidad real en un laboratorio, pues tomamos como 12 o 2,65, ¿no? Pero ojo, 12 y 2,65 estaría solamente relacionando a la densidad de los materiales y minerales, ¿no? Y principalmente arcillosos, ¿no? No se olviden que no solamente hay arcilla, hay arena también y hay limo. Entonces, habría que considerar eso, pero esto es el parámetro que se consigue, que lo indican los textos, ¿ya? Para densidad real. Y hay que tomar en cuenta esto, que es la materia orgánica, ¿no? Y la materia orgánica puede llegar a un valor de 0,1 por gramo centímetro cúbico. Entonces, si uno, digamos, saca un promedio o saca una densidad de estos dos, un promedio de estos dos, más o menos sería como 2,61, 2,62, ¿no? Entonces, eso se puede tomar ya como un parámetro fijo de lo que es la densidad real, en el caso que nosotros no lo podamos determinar en el laboratorio, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que es la densidad real. Entonces ya podemos tener nosotros un valor fijo en caso de no realizar el análisis. Pero la determinación de la densidad real es de esta manera, porque como si, digamos, nosotros quisiéramos tomar el valor, ¿no es cierto? Pues ¿cómo lo hacemos? No se olviden que tenemos que eliminar el espacio poroso, ¿no? Y uno dice, ¿cómo eliminamos el espacio poroso? ¿No? Entonces esta es la técnica, fíjense cómo se hace la densidad real. Se pesa la masa del suelo, obviamente, ¿no? La masa del suelo, 30 gramos, supongamos 30 gramos. Se utiliza un material volumétrico, un matraz, en este caso aforado, ¿no es cierto? Aforado acá, de 50 mililitros. Y no se olviden que este suelo, si yo introduzco a la probeta, o al matraz, perdón, pues estoy introduciendo el material mineral y, bueno, la porosidad, ¿no es cierto? Porque esto aquí entre estos materiales hay espacios porosos. Bueno, entonces lo que hago es colocar ahí, digamos, el suelo y eliminar esos espacios porosos. Es decir, ¿cómo lo elimino? En este caso los tengo que llenar, no los tengo que ocupar esos espacios porosos. Y entonces, ¿cómo los ocupamos? Para eso utilizamos un líquido generalmente orgánico, ¿ya? Debería ser por ejemplo, alguna acetona, algún ácido orgánico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, digamos, el material arcilla, principalmente la arcilla, cuando se moja tiende a imbibirse,
¿ya? Imbivirse es una palabrita que se utiliza para indicar que los cuerpos, cuando se hidratan, es decir, cuando, claro, cuando absorben agua, aumentan de volumen, ¿no? Por ejemplo, y no de masa, ¿no? Sino de volumen. Por ejemplo, bueno, a ver, cuando uno hace, por ejemplo, el arroz, ¿no? Uno dice, bueno, el arroz rinde, ¿no? Claro, uno coloca una, qué sé yo, una copita de arroz y bueno, después ya cuando cuece, pues sale mucho más que la copita que le hemos echado, ¿no? Una vez yo así entre broma nomás le dije, pucha, ¿cómo me explica esto de que mire una copita y si ahora ya el arroz cocido, ¿no? Le ponemos a la copita, son como 3, 4 copas, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Pues alguien en su inocencia dice, pues sí, ¿no? Se aumenta, ¿no? ¿Pero qué se aumenta? ¿La masa o el volumen? ¿No? Que obviamente lo que se aumenta es el volumen, no la masa, ¿no? Eso implica entonces que los materiales tienden a la imbibición. Y cuando se imbiben, aumentan de volumen. Y la arcilla tiene esa particularidad. Por lo tanto, no podríamos nosotros usar agua, porque el agua es lo que produce la imbibición de la arcilla. Entonces, por esa razón hay que utilizar un líquido orgánico, ¿no? Les decía yo, cetona, un ácido orgánico, o en algunos casos se considera también, digamos, la gasolina, ¿no? El problema de esos líquidos es que son muy volátiles, ¿no? Tienen una estabilidad térmica bien baja, es decir, a temperatura ambiente ya se está volatilizando, entonces puede hacernos, digamos, cometer algunos errores. Por eso es que se toma alcohol, ¿no? El alcohol a un 60-70% de pureza, ¿no? Y entonces ahí tenemos nosotros el alcohol, y el alcohol se coloca en la bureta, ¿no es cierto?, hasta completar el volumen, ¿no? Hasta llegar al volumen que nosotros queremos. Entonces aquí está el alcohol, seguimos echando alcohol y vamos a llegar hasta el aforo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Lo que aquí hemos hecho ha sido eliminar el espacio poroso. ¿Qué significa eliminar el espacio poroso? Lo hemos ocupado. El alcohol está ocupando ese espacio poroso, ¿no es cierto? Por lo tanto, el volumen que nosotros vamos a tomar en cuenta no va a ser el volumen más el espacio poroso, sino lo vamos a tomar solamente en cuenta el volumen del suelo. ¿Y cómo nosotros tomamos el volumen del suelo? Pues simplemente por diferencia, ¿no? Fíjense acá, si nosotros tenemos una bureta de 50 ml, ¿no? Y hemos utilizado 30 gramos de suelo, entonces nosotros vamos a enrasar la bureta al volumen de 50 ml. Entonces, supongamos que hemos enrasado con 38.8 ml, quiere decir que para llegar al aforo hemos agregado 38.8 ml. Entonces, la diferencia entre el volumen del matraz y el volumen de alcohol agregado nos va a dar como resultado el volumen del suelo, ¿no? Y de esa manera nosotros obtenemos el volumen del suelo. Pesando en una balancita obtenemos la masa del suelo, entonces teniendo la masa y el volumen, pues sacamos la densidad. Y acá, por ejemplo, nos da con estos valores de 30 y 38.8 nos da una densidad de 267. Los valores que vamos a sacar acá con esta técnica va a estar en alrededor de eso. No se olviden que hay un parámetro, ¿no? Entre 2,6 a 2,65. Entonces, no se olviden que además ahí hay que aumentarle la densidad de la materia orgánica. Por lo tanto, digamos que está dentro del parámetro del 267. Y dentro de esos parámetros es lo que ustedes van a sacar si es que hacen esta técnica, ¿no? Obviamente, un resultado errado sería sacar ya un 3, ahí sí es un dato erradísimo, o bajar del parámetro de 2,6, ¿no? O sea, sacar 2,5, 2,4, ¿no? Entonces ya estamos fuera del rango y eso implica eliminar ese dato porque lo estamos haciendo de una manera errónea, ¿no? Entonces, fíjense, si no tenemos todo este material, balanza, matraz aforado, alcohol, bureta y todo lo demás, pues simplemente hay que tomar en cuenta el parámetro que nos dan, 2,6 o 2,65. Afectará en algo, digamos, al valor real de la porosidad, pero esa diferencia no es significativa, ¿no?
Por lo tanto, la densidad real, digamos, si realmente quisiéramos hacerlo, se lo tendría que hacer con fines de investigación, ¿no? No se olviden que cuando uno hace una investigación hay que tratar de reducir el error a lo mínimo, ¿no? No se olviden que justamente en todas las investigaciones que uno hace hay lo que se llama el error experimental. Y ese error experimental va a ir sumando, ¿no? De todo lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, acá hay un error experimental o puede haber un error experimental. ¿Dónde? Por ejemplo, en la balanza, ¿no? Si la balanza está bien calibrada o no está bien, entonces pues ahí hay un error. Puede que haya o puede que no haya. Si está bien calibrada, obviamente que no hay. El error puede estar, pero en el manipuleo, ¿no es cierto? Si nosotros no sabemos leer, por ejemplo, no sabemos manejar exactamente estas escalas, ¿no? Entonces podemos ya cometer un error en la medición. Ahora, el otro error que podemos cometer aquí es el enlace, ¿no? Nos podemos pasar o quizás nos falte. Entonces, esos pequeños errores suman, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo una investigación, entonces hay que tratar de reducir ese error a lo más mínimo, ¿no? Y entonces, pues como estamos haciendo un trabajo experimental, habrá que determinarlo. Pero si nosotros estamos haciendo un trabajo, digamos, para un diagnóstico, para conocer realmente lo que es la porosidad en un suelo, se recomienda tomar ese parámetro de 2,6 o 2,65. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya ustedes tienen las dos opciones entonces, de hacerlo o de no hacerlo, ¿no? Ahora, fíjense acá, la densidad aparente. La densidad aparente es tomando en cuenta ahora todo el suelo, ¿no? Aquí está la flecha, aquí nuevamente está la diferencia, ¿no? Fíjense acá la flecha que está marcando, esta partecita nada más, y acá está marcando todo, ¿no? Entonces la densidad aparente es tomando el espacio poroso. Entonces, por eso que la densidad aparente refleja, dice, el contenido total de la porosidad, ¿no? Ahora, los valores de la densidad aparente, los que uno puede sacar, va a estar obviamente en función al uso que tiene el suelo, ¿no? Por ejemplo, si el suelo ha sido muy usado, no sé, muy, digamos, trabajado, entonces normalmente al haber sido trabajado, se ha ido utilizando maquinaria, ¿no? Y la maquinaria entonces genera de alguna manera la reducción de la porosidad por efecto de la compactación, ¿no? Pero también, por ejemplo, en terrenos donde se hace sobrecarga de animales, por ejemplo, en terreno de pastoreo, ¿no? Ahí también hay una sobrecarga de animales, entonces ahí también puede generarse lo que se llama una reducción de la porosidad, ¿no? Entonces, va a depender de qué tipo de suelo estemos analizando o estudiando y cuál es su condición de manejo del suelo, ¿ya? Entonces, por lo que los horizontes superficiales son los que más se trabajan, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer una plantación de un arbolito en su casa, pues mueven todo el terreno, no más, digamos, de 30 centímetros en el mejor de los casos, ¿no? Que sea con una palita, un asadón, unos 20 centímetros, ¿no? Y le ponen ahí la plantita, ¿no? Entonces esos 20 centímetros más o menos abarcan el horizonte 0 y el horizonte A, o la capa A, ¿no? Entonces en esos horizontes donde permanentemente están siendo removidos, pues la densidad es bastante baja, ¿no? Es 1 a 1,25 gramos cc. Pero en horizontes más profundos, donde no se alcanza a remover, no le estoy dando el ejemplito de, por ejemplo, si ustedes quieren plantar una planta de maracuyá en su casa, harán por un espacio de 20 centímetros, digamos, irán cavando, ponen la plantita, pero de 20 para abajo no lo han movido, ¿no? Entonces de 20 para abajo se supone que la densidad puede ser mayor. Entonces, eso es producto, por ejemplo, de la compactación a veces natural que hay en el suelo o directamente del uso que se le da. Entonces ahí las densidades pueden alcanzar un valor superior a 1,6 gramos cc, ¿ya? Entonces, no vayan a extrañarse ustedes que cuando hagan un perfil del suelo, pues en las diferentes capas tengan diferentes densidades, porque va a estar en función incluso no solamente del uso, sino del tipo de material que tenemos, ¿no? Si tenemos arena, por ejemplo, en horizontes más profundos,
seguramente la densidad no va a ser tampoco tan alta, ¿no? Ahora, pero si la arena está compactada, ahí sí seguramente va a tener unos valores mucho altos, ¿no? O sea, va a depender de esos factores, ¿no? Del tipo de mineral, del tipo de uso, de la profundidad, bueno, de esos factores. La densidad, pero por lo general están arriba de 1.5, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que es la densidad aparente, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, ¿cómo se determina la densidad aparente? No se olviden que les dije que el suelo lo tenemos que tomar en cuenta como un sólido de forma irregular. Entonces, para sacar la masa pues, y el volumen, que es lo que nos permite calcular la densidad, pues nosotros la masa la obtenemos pesando, ¿no? Bueno, a ver, ya vamos a ver acá. Pero, ¿cómo obtenemos el volumen, ¿no? Entonces, fíjense, para obtener el volumen hay todos estos equipitos que nos pueden ayudar a determinar, ¿no? Un cilindro con su maderita y su combo, barrenos así que en los cuales se pueden anexar cilindros con biseles, ¿no? O sea, con bisel se llama un filo, ¿no? Que nos permite facilitar la penetración en el suelo. También tenemos nosotros aquí cilindros portables. Fíjense que cada cilindro digamos, una vez que nosotros colocamos acá el barreno, cada cilindro pues representa una muestra. Entonces fíjense, hay varios cilindros que nos pueden permitir sacar varias muestras y portarlos en cada uno, ¿no? También, digamos, tenemos cilindros más pequeñitos, ¿no? Acá verán, cilindros más pequeñitos. Y algunos, digamos, aquí tenemos barrenos que también nos pueden servir para sacar la densidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, cada uno, estos cilindros, ya estoy hablando de una forma regular. Entonces, nosotros utilizamos eso en el suelo. Por ejemplo, aquí está el suelo y aquí está un cilindro. Entonces, lo estamos introduciendo el cilindro en el suelo, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Hay unos que dicen que se debe introducir, digamos, si este es el suelo, ¿no? Si este es el suelo en forma vertical, así, ¿no? Ahora hay otros que dicen, bueno, hay que hacer un perfil del suelo, ¿no es cierto? Y entonces acá, en cada cara, hay que introducir el cilindro en forma horizontal. Bueno, cada una de estas técnicas, digamos, tiene su ventaja y desventaja, ¿no? En el caso de introducir, digamos, en forma vertical, corremos nosotros el riesgo de que al golpear acá, ¿no es cierto? Al golpear acá o al presionar con el barreno, pues podamos presionar el suelo y entonces ahí pues tener, digamos, alterar, digamos, el volumen, ¿no? Porque si presionamos acá vamos a aumentar el volumen que es del suelo, ¿no? En este otro lado, el riesgo es igual, pero menos, ¿no? Porque acá no se olviden que la fuerza que está recibiendo el suelo es del pisoteo, digamos, ¿no? De la fuerza vertical. Entonces, cuando aquí nosotros podemos pasarnos con algo, pues digamos que no estamos logrando la compactación del suelo, ¿no? Simplemente estamos, digamos, alterando el volumen de la muestra del suelo, pero no estamos alterando el volumen del suelo, ¿no? Sino el volumen de la muestra. Pero bueno, en realidad, haciendo digamos, un análisis más en detalle, en realidad las diferencias no son muchas, ¿no? Solamente hay que tener cuidado nada más. Si tenemos el debido cuidado, cualquiera de las dos formas finalmente son válidas, ¿no? Y para evitar incluso ese tipo de decir que aquí he presionado y aquí también se puede presionar, hay otros este tipo de modelitos, son cajitas, ¿no? Donde uno aquí arriba va cortando, aquí verán ustedes aquí como una cuchilla va cortando y va introduciendo sin necesidad de golpear al suelo, ¿no? Aquí también la cajita tiene su propia cuchilla y aquí uno, digamos, golpea acá con el combito y entonces esto se va introduciendo y al introduciendo va arrastrando, digamos, esta cajita metálica, ¿no? Ahora, claro, esto entra o se utiliza en suelos, digamos, donde es posible hacer eso, pero hay otros suelos que son muy compactos y no es posible hacer eso, ¿no? O hay que esperar que el suelo esté húmedo, hay que humedecer el suelo. Entonces, por eso que cuando uno hace ese tipo de determinaciones, lo tiene que hacer después de hacer una prueba de riego, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace la prueba de infiltración,
o cuando hace la prueba de capacidad de campo y punto de machete permanente in situ, es decir, en el suelo, eso significa que hay que humedecer todo el perfil y ahí hay que aprovechar de sacar las densidades porque el suelo está húmedo y el suelo entonces ustedes saben, se agrupa, ¿no? O sea, se pega el agua, en este caso actúa así como un pegamento, ¿no? Como un adherente. Y además, obviamente, facilita, digamos, porque reduce la dureza del suelo, ¿no? La humedad, ustedes saben que ablanda el suelo, y entonces con facilidad se puede introducir este material. Pero si no tenemos ni el cilindro, ni nuestra cajita cuadrada, entonces se hace de esta otra manera. Se hace un espacio en el suelo y se saca un molde, ¿no? Un molde, o llamado también monolito, ¿no? Que pueden ver acá. Se saca un monolito así, un cuadradito, ¿no es cierto? Donde más o menos nosotros tenemos una figura regular, ¿no? Entonces se puede hacer así, de tal manera que aquí ya no hay problema de compactación, de que estamos introduciendo, nada de eso, ¿no? Ahora, claro que acá es un poco más complicado porque hay que esperar que tenga humedad, porque no se olviden que si no hay humedad, pues no vamos a poder lograr la forma geométrica, ¿no? Entonces, cada una de las formas de sacar la muestra, evidentemente, tiene su ventaja y desventaja. Lo que hay que hacer es aumentar, ¿no es cierto?, el cuidado que uno tiene que tener al sacar. En forma general, digamos, está estandarizado la obtención de la muestra a través de los cilindros, ¿no? Es decir, a través de esto. Fíjense, incluso hay maletines donde están varios cilindros y nos permite llevar sin alterar en lo mínimo la muestra. Entonces, una vez introducido el cilindro, nosotros tenemos que cortar las dos caras, ¿no? Aquí están cortando la de arriba y la de abajo, de tal manera que queda así el cilindro, ¿no? Y fíjense acá, ya han cortado esta cara, verán que aquí todavía hay suelo que se está saliendo, entonces seguramente que aquí hay que cortar otra vez, y cuando se cortan las dos caras, pues el cilindro ya está aquí, ¿no? Entonces este cilindro ya está con el suelo prácticamente completo. Entonces ya fíjense, el suelo, que era considerado como un cuerpo irregular, ahora ya está en una forma regular. Entonces esto nos permite calcular el volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Utilizando el volumen, la fórmula del volumen de un cilindro, ¿no? Y bueno, cuando ya tenemos nosotros las cajitas, estas cajitas, pues estas que están acá, pues se van descargando en ellas o cada cilindro se va poniendo en las cajitas y uno va llevando al maletín, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta acá es que no tenemos que alterar, ¿no es cierto?, en lo mínimo la densidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, suele ocurrir que al introducir, por ejemplo, acá en el suelo, pues entre medio se meta una raíz, por ejemplo, ¿no? Y esa raíz, pues evidentemente nos va a alterar, ¿no? Nos va a alterar enormemente. Entonces hay que volver a hacer, ¿no? Hay que volver a sacar la muestra. Hay otros problemas que ocurre, por ejemplo, cuando uno está haciendo este corte, a veces pues se pica, ¿no? Esta partecita ahí, salió esa partecita y queda un huequito. Y entonces a veces uno comete el error de rellenarlo, no debe rellenarlo. Porque si rellena ya estamos alterando la densidad del suelo. Entonces, bueno, si ocurre eso, hay que volver a sacar. Entonces, para evitar esos problemas, este muestreo tiene que estar con la humedad adecuada. Y ustedes dicen, ¿cuál es la humedad adecuada? La humedad adecuada es esto que nosotros vamos a llamar como capacidad de campo, ¿no? La capacidad de campo es una humedad que hay en el suelo que nos permite sacar muestras, que nos permite evaluar el contenido del agua, que nos permite hacer varias otras pruebas, ¿no? La capacidad de campo. Entonces, de esa manera también se facilita hacer las introducciones de los cilindros, los cortes y evidentemente reducir el error en la determinación de la densidad aparente, ¿no? Bueno, una vez que nosotros sacamos las densidades, pues llevamos mejor las muestras, llevamos a la estufa. ¿Para qué? Para eliminar el agua, ¿no es cierto? Porque no se olviden que tiene que estar vacío el espacio poroso. Lo eliminamos el agua y de acá pesamos. Y bueno, después, si realmente tenemos un suelo donde se puede agrupar de esta manera, pues fíjense, tenemos un cilindro exacto, ¿no? Esto se supone que ha salido del cilindro metálico. Entonces, bueno, se mide acá su radio, su altura, su diámetro y tenemos el volumen del cilindro, ¿no? Que sería este tipo radio por altura. Y sacamos la densidad en función a la masa del suelo, ¿no es cierto?
más la masa, más el volumen del suelo, ¿no? Y entonces aplicamos la densidad, la fórmula, y la densidad, por ejemplo, con estos datos, 120 gramos y 98 cc, pues tuviésemos 1,22 gramos cc de densidad. Aquí ya nosotros podemos dar una pequeña explicación de qué significa ese valor, ¿no? Fíjense, la densidad puede ir desde 1 hasta 1,6, desde 1 hasta 1,6, ¿no? Evidentemente, si es más cerca a 1, significa el suelo que tiene una buena porosidad, que no está compactado, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de 3 para arriba, es decir, de 1,3 hacia arriba, ya estamos hablando de un indicio de compactación, ¿no? Y si es 3,6, 3,4, olvídense, eso ya está un suelo compactado. Y si es 4, 1,4, 1,45, 1,5, ya evaluamos incluso el grado de compactación, ¿no? Entonces, un dato entre 1,3 a 1,5, 1,3, a ver, aquí lo escribo mejor. Digamos, hay un rango en el suelo que puede ser de 1,25 a 1,35, digamos, dentro de lo normal, ¿ya? Si va la densidad por debajo de esto, ya tenemos muy suelto. Ya muy suelto, ¿qué significa? Que hay mucho espacio poroso. Y cuando hay mucho espacio poroso en el suelo, el problema la tienen las raíces, porque no tiene de dónde agarrarse, no tiene dónde anclarse. Y si está arriba de 1,35, ya quiere decir que el espacio poroso se ha reducido bastante, o se está reduciendo bastante, y puede tener problemas de oxigenación y de contenido de agua. Es decir, está compactado, está iniciando la compactación. Pero dentro de este rango, digamos que está un suelo dentro de los valores normales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una vez que nosotros sacamos las densidades, pues hay que relacionarlas con algunas propiedades, ¿no? Y fíjense, aquí vuelvo a insistir, ¿no? O sea, la densidad es un parámetro, pero que no lo podemos interpretar ni utilizar en forma individual. Fíjense, se puede relacionar con la textura, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, las densidades aparentes, ¿no es cierto?, de suelos arenosos, fíjense acá, va entre 1,35 y 1,44, de un suelo arcilloso va entre 1,24 a 1,46, ¿no? O sea, bueno, la densidad real, si nosotros tomamos un parámetro fijo, pues sería 2,6 para cada uno, 2,65 para cada uno, pero si queremos determinarlo por la técnica que les dije, miren, fíjense, va entre 2,53 a 2,63, en un suelo arenoso, ¿no? En un suelo arenoso 2,58 a 2,66, en un suelo arcilloso 2,54 a 2,64, ¿no? O sea, difiere, evidentemente, ¿no? También se puede evaluar con el grado de saturación de agua, saturación de agua. Entonces, bueno, 27%, 33%, 40%, 53%, 58%. Fíjense, en el caso de los suelos arcillosos, arcillo-limoso, interesante, ¿no? 60-70% de saturación. ¿Eso qué quiere decir? Que pues cuando tenemos un suelo arcilloso, el suelo arcilloso recibe mucha cantidad de agua y en realidad por los microporos que tiene, ¿no es cierto?, retiene una gran cantidad, y esa cantidad, ¿no es cierto?, se incrementa por la inhibición que sufre la arcilla, ¿no? Entonces, por eso que la saturación en suelos arcillosos es bastante alta, ¿no? 60-70%. Y también acá podemos relacionar con la capacidad de campo que les dije. Aquí tenemos el porcentaje de humedad, capacidad de campo. Capacidad de campo es la cantidad de agua, bueno, se lo voy a decir ahora, pues se lo voy a repetir más adelante, pero la capacidad de campo es la cantidad de agua, ¿no es cierto?, que retiene un suelo después que ha pasado el punto de saturación. O en los libros dice capacidad de campo, la cantidad de agua que existe después de 48 horas, ¿no? Se entiende que en estas 48 horas todo el agua gravitacional o todo el agua ha escurrido, y lo que el agua ya no escurre y está en el suelo, a partir de ahí es capacidad de campo,
¿no? Bueno, entonces fíjense lo mismo, el flanco arenoso son bajos, la capacidad de campo, el arcilloso es bastante alto, ¿no? Y eso está en función a la textura. Y ojo, y también está en función a la densidad, ¿no? El punto de machete permanente es otro parámetro que tiene relación con la humedad. ¿Qué es el punto de machete permanente? Es el agua que existe en el suelo, pero que el agua que está en el suelo ya la planta no lo puede aprovechar. ¿No? ¿Por qué no lo puede aprovechar? Porque esa agua está retenida en el suelo con una fuerza superior a la fuerza de succión que tiene la planta. Y aquí les voy a dar un parámetro, ¿no? Ustedes dirán, ¿cuál es la fuerza de succión que tiene la planta? La fuerza de succión que tiene la planta es de hasta 15 atmósferas. Lo que entiende el concepto, bueno, no el concepto, la unidad de atmósfera, ustedes ya deben imaginarse lo que significa, ¿no? La fuerza. No se olviden que nosotros, sobre nuestra cabeza, está una atmósfera. En este caso, aquí en Santa Cruz un poquito menos, ¿no? Porque, pero en el nivel del mar hay una presión de una atmósfera. Entonces, 15 veces esa fuerza, ¿no es cierto?, es la fuerza de succión que tiene la planta. Entonces, hasta ahí puede hacer la planta o puede aprovechar el agua, pero ya cuando el agua está adherida al suelo arriba de 15 atmósferas, ya la planta no lo puede aprovechar. Entonces la planta entra en ese punto de marchitez permanente, ¿no? Eso, si uno lo observa en la planta, cuando empieza a cerrarse, o sea, las hojitas, ¿no? Se empiezan normalmente las hojas están abiertas totalmente, ¿no? Después cuando entra el punto de marchitez permanente, se empiezan a cerrar. Y si ese punto de marchitez permanente, pues, dura bastante tiempo, pues ya, ¿no? La planta se empieza a secar. ¿Mm? Entonces, la densidad, ¿no?, tanto real como aparente, tiene relación con la humedad, con estos dos parámetros, ¿no? Y este otro que es el SIC, ¿no? El SIC. ¿Qué es el SIC? Es la capacidad de intercambio catiónico. Esto es una propiedad físico-química, que lo vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad, ¿no es cierto?, en este caso está determinando la cantidad de agua que puede o no puede haber en el suelo. Y para que haya una capacidad intercambio tiene que haber lo que se llama la solución del suelo. Y la solución del suelo es agua más nutrientes. Entonces, imagínense si el suelo está compactado, es decir, hay una densidad elevadísima, ¿no es cierto? Entonces se reduce el contenido de agua en el suelo. Y al reducirse el contenido del agua en el suelo, se reduce el contenido de la solución del suelo. Y al reducirse la solución del suelo, pues afecta notoriamente a la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Bueno, entonces fíjense, la densidad del suelo, ¿no es cierto? O sea, pues tiene relación con otros parámetros, ¿no? Que obviamente cuando uno tiene diversos datos, uno puede correlacionarlos, ¿no? Puede correlacionarlos. Entonces acá nuevamente está la lógica, ¿no? No podemos analizar una variable o una propiedad física en forma individual. Hay que relacionarlas con las demás, ¿no? Bueno, ahora, ¿para qué nos sirve la densidad en realidad? Aparte de saber la compactación, ¿no? Aparte de darnos más o menos un indicio de porosidad o un indicio de compactación. En muchos casos, la densidad la utilizamos nosotros para hacer las conversiones, ¿no es cierto?, de unidades de masa a unidades de volumen en el suelo. O en otros casos, por ejemplo, cuando nosotros llevamos una muestra del suelo al laboratorio, el laboratorio nos dice, bueno, su muestra tiene, no sé, digamos, 2% de materia orgánica. ¿Qué significa ese 2% de materia orgánica en el suelo? ¿Cuánto es ese 2%? Si bien el porcentaje es una unidad de medición, ¿no es cierto?, pero cuando decimos 2% nos puede parecer bajo o puede ser demasiado, ¿no? Por ejemplo, 2% de 2 es 2, ¿no? 2% de 100 es 2. Pero 2% de 1000, allá son 20, ¿no? Y 2% de 10.000, allá son 200. Entonces, el 2% sí puede representar varios valores en función al total del cual estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, si bien es una unidad de medida, pero no es, digamos, una unidad de medida real.
Por lo tanto, cuando a mí me dicen, usted, su suelo tiene 2% de materia orgánica, ¿cuánto significa eso en masa por hectárea? Entonces lo ideal es transformar eso a kilogramos por hectárea, ¿no? Lo mismo sucede con otros elementos, por ejemplo, cuando me dicen partes por millón, digamos, 23 partes por millón de fósforo, ¿no? No sé si ustedes me están captando, por ejemplo, 23 partes por millón de fósforo. Esto es lo que hay en el suelo. Perfecto. Pero yo digo, ¿y cuánto es realmente en el suelo? ¿No? Cuando yo hablo en el suelo, estoy diciendo que en el suelo debe expresarse en kilogramo, ¿ya? En kilogramo por hectárea. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que llevar a kilogramo por hectárea. Y entonces, parte por millón, por ejemplo, ¿qué significa? Parte por millón significa miligramos de fósforo, ¿no es cierto?, por litro, ¿no es cierto?, de solución, en este caso sería de suelo. Entonces yo aquí tengo el litro, tengo el volumen del suelo, ¿no? Y aquí es kilogramos de suelo por hectárea, y aquí yo tengo entonces la masa del suelo. Entonces, ¿cómo transformo este volumen a masa del suelo? O al revés también se puede hacer. ¿Cómo transformo esta masa del suelo a volumen del suelo? Esto es con la densidad. ¿Qué densidad? Densidad aparente. Por eso que acá dice, la densidad aparente es un dato necesario para transformar muchos de los resultados de los análisis de los suelos en el laboratorio, expresados en porcentajes o en volumen en el campo, ¿no? O en porcentaje en volumen en campo. Entonces es importante, ¿no? Esto para nutrición vegetal y para fertilidad de suelos es importante, ¿no? Porque todos los datos los tenemos que expresar en kilogramos por hectárea. ¿De acuerdo? Entonces esa es una utilidad del uso de la densidad también. Ahora, ¿cuáles son las variaciones de la densidad? ¿Por qué los suelos pueden tener diferentes valores de la densidad, ¿no? Pues fíjense, la densidad puede aumentar o puede disminuir en los diferentes suelos a causa de qué. Por ejemplo, la reducción o el contenido de materia orgánica, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué el contenido de materia orgánica? Porque, bueno, el contenido de materia orgánica pues regula nuestro, para empezar, tiene una relación con la biota del suelo, ¿no? Y la biota del suelo es todo lo que de alguna manera se moviliza en el suelo. Y entonces, si hay microorganismos, hay raíces, hay mesoorganismos que se están movilizando en el suelo, que se están moviendo a través del suelo, significa que están haciendo galerías en el suelo. Y obviamente esas galerías estamos hablando de espacios vacíos. Por lo tanto, estamos hablando de un efecto importante en la reducción de la densidad aparente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que suelos que tienen una baja cantidad de materia orgánica tienden a tener una densidad aparente elevada. Y aquellos suelos que tienen una buena cantidad de materia orgánica tienden a tener una densidad aparente baja, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra razón de la densidad? La variación de la estructura, ¿no? La estructura, fíjense, depende si son grumos, si son espirales, si son pirámides, si son prismas angulares o subangulares, y genera de alguna manera una porosidad, ¿no? Al estar las materias ahí juntas, ¿no? Entonces, si eso se va degradando, ¿no es cierto? Fíjense aquí, me voy a ir a la primera, aquí, a esta fotografía. Fíjense acá, aquí por ejemplo hay una estructura, ¿no? Aquí hay una estructura gruesa, aquí hay una estructura mucho más fina, aquí pues digamos una estructura fina, ¿no? Y aquí ya más gruesa. Fíjense ustedes ahí cómo afecta la porosidad, los espacios porosos. Acá es una estructura bien fina, donde o prácticamente no hay estructura acá. Y entonces aquí por los espacios vacíos son escasos, ¿no? Y fíjense, a medida que la estructura se está formando, aquí fíjense, acá no hay estructura, aquí no hay estructura, no hay muchos espacios. Aquí ya hay una estructura y hay más espacios, aquí hay mucho más espacio y aquí mucho más espacio, ¿no?
Entonces, claro que la estructura va a afectar a la densidad. ¿Y qué significa degradación de la estructura? Significa que estos grumos, estos agregados, ¿no es cierto?, van moliéndose, es decir, van moliéndose. Y al irse moliendo, pues genera este tipo de estado. Y en ese tipo de estado, evidentemente, pues la porosidad es bastante escasa, ¿no? Y por lo tanto, la densidad es bastante elevada. Entonces, por eso que acá les dice que la porosidad, la estructura, ¿no es cierto? Aquí la estructura, pues la degradación de la estructura va a afectar a la porosidad o a la densidad aparente. Y acá, por aplicación de una fuerza que reduzca el espacio poroso, en este caso estamos hablando de maquinaria, de pisoteo, ¿no?, que uno realiza en los terrenos, entonces esa es la causa también por la cual la densidad aparente puede verse afectada, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, terrenos donde prácticamente pues a una cierta profundidad, digamos acá ya estamos hablando de suelos con una densidad elevadísima, ¿no? Les decía yo, cuando uno se prepara estos terrenos, pues en el mejor de los casos, ¿no?, a 30 centímetros van abajo. Ya de ahí para abajo no lo movemos, entonces eso se va acumulando, ¿no? Se va acumulando en un espacio pequeño, es decir, va aumentando la masa por unidad de volumen y entonces estamos hablando de la reducción de la densidad, ¿no? Bueno, ahora, la densidad sí o sí tiene una relación con la porosidad, ¿no? Varias veces yo he mencionado porosidad y densidad casi en forma indistinta, ¿no? Y claro, porque es así, porque dependiendo de la densidad del suelo, pues la porosidad va a ser más o menos, ¿no? Entonces, dentro de la porosidad estamos hablando de los espacios vacíos que hay, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen dibujada, agrandada de lo que puede ser un terrón. En ese terrón pues hay granos, ¿no?, de piedras y poros, espacios vacíos, ¿no? Dentro de esta porosidad están los macro y los microporos. Aquí tenemos una esponja, ¿no?, para visualizar mejor lo que es la porosidad, ¿no? Entonces son estos espacios vacíos por donde pues puede ingresar, en este caso, el aire y el agua, ¿no? Entonces, la porosidad se debe calcular en función de las dos densidades, por eso que es importante determinar o conocer las dos densidades. La porosidad será entonces igual a la densidad real menos la densidad aparente sobre la densidad real por 100, ¿no? O esta otra fórmula que es la misma, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esto, no? Fíjense, el espacio poroso 50%, el material sólido el otro 50%. Entonces, un suelo, digamos, sin problemas de porosidad, es decir, con una porosidad adecuada, apropiada, sus valores tendrían que estar entre un 50%, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una porosidad del 50%, estamos hablando de un suelo en buenas condiciones de aireación y de retención de humedad, ¿no? Por eso acá dice, para una correcta aireación del suelo y una buena retención de agua, es conveniente que la porosidad se sitúe entre 40 y 50%. 50% ideal, entre 40 y 50, entonces 42, 45 está ok. Por debajo de esto, ¿no es cierto?, por debajo de 40, fíjense, valores menores del límite inferior pueden asfixiar en las raíces contenido de agua retenida muy bajos y ambas cosas a la vez, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Asfixia a la raíz, ¿no? Es decir, no hay mucho oxígeno, ¿no? Y tampoco hay mucha retención de humedad. Entonces, estos parámetros son bajos y obviamente si son bajos, el que se ve afectado es la planta, ¿no? Porque sin aire y sin agua, pues tiene pocas posibilidades de desarrollarse, ¿no? Ahora, también, ¿qué pasa si los valores son superiores, ¿no? Se supone una dificultad para el contraste entre el suelo y la raíz de la planta. Es decir, aquí estamos hablando de la dificultad que puede tener la planta para anclarse. ¿Qué es el anclaje? Supongamos que este es el suelo, ¿no es cierto? Y esta viene a ser la planta, ¿no? Entonces, para que esta planta pueda estar ahí bien erecta, entonces acá su raíz tiene que de alguna manera anclarse en lo que se llama las partículas del suelo, ¿no? Ahí están las partículas del suelo. Por eso que cuando uno saca, digamos, una raicita, una maceta, en lo general vamos a sacar raíces con tierra, ¿no? Con terrones, ¿no? Claro, porque de ahí se están sujetando, ¿no? Muy pocas veces vamos a sacar solo raíz, ¿no? Eso se saca solo raíz cuando
el suelo está bien sueltito, ¿no? Por ejemplo, en arena. Si ustedes pueden plantar en arena, la germinación hacen en arena, y la planta, ustedes la alimentan a la planta y ustedes además la van nutriendo, porque la arena no tiene nada de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, en la arena hay mucho espacio poroso, ¿no? Del cual entonces la planta no se puede sujetar. Y la arena además no genera estructura, no tiene agregado. Entonces, si ustedes después de que la planta esté grandecita, ustedes lo sacan de la arena, van a sacar prácticamente de la raíz. No va a haber ningún terroncito ahí de arena de tierra, nada. Entonces quiere decir que la arena no está generando un buen anclaje para la planta. Si hacen lo mismo en su jardín, capaz que lo saquen la planta, pero no saquen nada de la raíz, ¿no? Porque la raíz está sujeta al suelo. Y bueno, si lo hacen excavaciones y sacan la raíz va a salir con seguridad con terrones, ¿no? Entonces eso significa que el suelo, que la planta está anclada al suelo. Entonces cuando el espacio es muy grande, o sea, la porosidad arriba de 50, entonces las plantas tienen ese problema de anclaje, ¿no es cierto? Y cuando hay ese problema de anclaje, ocurre lo que se llama el acame, ¿no? ¿Qué significa el acame? Ahí está la planta, ¿no? Ahí la planta, y como no hay dónde anclarse, esto sucede normalmente en los árboles, ¿no? Grandes, donde en suelos plantados en suelos arenosos, ¿no? Donde no hay mucho anclaje, viene aquí un viento y chao, lo tumba, ¿no? Lo tumba, pero al árbol, ¿no? Lo tumba al árbol y todas las raíces afuera. Eso se llama acame, ¿no? Y eso ocurre, para que ocurra eso se juntan dos cosas, ¿no? Primero, que haya mucha lluvia. Ustedes dirán que tiene que ver la lluvia. En un suelo arenoso va lavándolo la arena, ¿no? Entonces, lo poquito que se puede anclar la planta, pues ya el agua le está quitando. Y además, si hay viento, ya no hay dónde más, ¿no? O sea, fuerza horizontal y no hay dónde se sujete, se acaman las plantas, ¿no? Y entonces eso sucede cuando la porosidad es por encima del 50%. O sea, que no conviene tener, digamos, porosidad fuera de tu rango, ¿no? Porque en ambos casos puede verse afectada notablemente la planta. Ahora, la clasificación de la porosidad se clasifican en tres grupos en realidad: los macroporos, ¿no es cierto?, los mesoporos y los microporos, ¿no? Los macroporos tienen este diámetro, 30 micrones, ¿no? 30 a 10 micras y uno de 10 a 0,2 micras en los microporos, ¿no? Pero más que este diámetro, tenemos que ver la función que cumple cada uno de estos, ¿no? Generalmente cuando uno habla de porosidad, habla de estos dos: macroporos, ¿no es cierto?, y microporos. No, los mesoporos están, pero no son tan determinantes. Los macro y los micro, ¿no? ¿Por qué? Porque los macro, ¿no es cierto?, permiten el movimiento libre de fluidos. El agua de lluvia se pierde por gravedad fácilmente, o sea, se escurre, lo que yo les decía, ¿no? Ustedes tienen arena en un vasito, échenle agua y va a ver que todo el agua prácticamente se va a escurrir. Eso se llama agua gravitacional, ¿no? Entonces, como todo se escurre y ustedes plantan algo en esa arena, no hay posibilidad de que desarrolle, ¿no? Porque la arena se va a acercar fácilmente. Sin embargo, en los microporos, donde hay bastante, por ejemplo, en suelos arcillosos, ¿no es cierto?, entonces retiene el agua. Por eso que, fíjense, el sábado, ¿no? Sí, el sábado, llovió, ¿no? El sábado. Y bueno, si su suelo era arenoso, seguramente se encharcó porque hubo intensidad de lluvia, pero en poco tiempo ya desapareció el agua. Pero si hubiera sido arcilloso, esa agua se detiene ahí, ¿no? Porque retiene mucha cantidad de agua, no tiene mucha infiltración, no tiene un buen drenaje interno. Entonces, ¿por qué? Porque son microporos, son espacios pequeñitos por donde está pasando el agua, pero está pasando muy lentamente, ¿ya? Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el humus, ¿ya? En las luminisceras, ¿no? Fíjense, cuando el estiércol se va consumiendo, ¿ya?,
que van a ver ustedes que se va consumiendo, dependiendo de qué tipo de material estén obviamente produciendo, ¿no? Pero cuando se hace de estiércol, no de rumen, eso se vuelve, digamos, un material coloidal, ¿no? Un material coloidal. Y cuando uno lo remueve, ¿no es cierto? Esas, como dijera, como arenilla que se forma, el humus se forma como arenilla. A ver, vamos a ver si tengo alguna posibilidad de mostrarles cuando estén ustedes en su práctica. Ahí para saber, para que ustedes digan, ¿cómo vamos a saber cuándo ya está listo el humus? ¿No es cierto? Es fácil reconocerlo cuando ya está elaborado. Y cuando ustedes agarren eso, dependiendo obviamente del material, si es estiércol, ustedes lo agarran, lo mojan, eso se pone pues resbalosísimo, como la arcilla, ¿ya? Entonces, cuando uno hace la remoción de los bancales, o algunos llaman bancales, llaman noques, las camas, qué sé yo, a veces uno tiende, pues no, ya sea con la herramienta, con la mano, tiende digamos, a deshacer esos pequeños grumitos. Y cuando se deshace, se van haciendo como láminas. Y entonces, cuando uno pues riega, fácilmente se satura eso y arriba se encharca. Por eso que el riego es muy importante. El riego se lo debe hacer en forma, digamos, dispersa, en otras palabras, con una regadera. Hay algunos que le echan un chorro de agua, ¿no? Le echan un chorro de agua de la manguera, por ejemplo. Y no, pues eso rápido se encharca, ¿no? Porque la cantidad de agua que ingresa o la cantidad de infiltración que tiene que es muy baja, entonces no permite que el agua se infiltre. Y entonces arriba va a estar encharcado. Entonces para eso hay que utilizar una regadera donde lentamente va regándose con paciencia y el agua va infiltrándose lentamente, ¿no? Y cuando se satura, pues arriba aparece una lámina de agua y eso significa que ya está saturado. Y eso es un poco complicado porque cuando ocurre eso, pues quiere decir que se han reducido todos los microporos del sustrato y que si esa agua no va a escurrir, pues fíjense que ahí puede producirse lo que se llama las reacciones de reducción, ¿no? Y entonces cuando hay reacciones de reducción se generan amoníacos, se generan sulfuros y entonces ahí es lo que se generan los malos olores. Entonces mucho cuidado con eso cuando manejan materia orgánica. La materia orgánica tiene esa particularidad, tiene bastante microporos, pero esos microporos como son bastante, pero son pequeñitos, si uno no maneja bien el riego, se encharca o se satura y entonces ahí tenemos problema de falta de oxígeno. Bueno, entonces eso es lo que tenemos acá, la macroporosidad y la microporosidad, ¿ya? Bueno, aquí tenemos ya por la relación de la porosidad con la estructura y la textura. Fíjense, suelo bien estructurado, suelo arenoso, suelo compactado, o la porosidad, ¿no? Un suelo bien estructurado, fíjense, 60% de porosidad, digamos que está bien, ¿no? Aunque lo ideal es aquí, ¿no? Un suelo arenoso, 40% de porosidad, un suelo compactado, 30% de porosidad, quizás menos, ¿no? Entonces ya cuando la porosidad está por debajo de 40, ya estamos hablando de problemas, ¿no? Imagínense 30. Ya estamos hablando bastante compacto, ¿no? Bueno, pero allí también pueden haber la relación con la porosidad de la capacidad del agua y el aire. Es decir, si nosotros tenemos una buena cantidad de poros, ¿no es cierto?, pues vamos a tener una buena capacidad de campo, ¿no? La capacidad de campo, ya dije, la cantidad de agua retenida después de que se va al punto de saturación. También acá tenemos la capacidad de aire, es decir, si tenemos una buena cantidad de macro y microporos, pues va a haber un equilibrio entre poros que están llenos con aire y poros que están llenos con agua, ¿no? Entonces los macroporos generalmente van a estar llenos de aire, de oxigenación, que va a generar oxigenación a la planta, y los microporos van a estar llenos de agua. Entonces va a haber un equilibrio, ¿no?, entre los macro y los microporos. Entonces una buena porosidad, un equilibrio del tipo de poros, pues es muy importante. Fíjense, uno dice la capacidad de aire, ¿cómo se mide? La capacidad de campo es la cantidad de agua que uno puede retener. ¿Y cómo se mide la capacidad de aire, ¿no? Entonces la capacidad de aire es igual a la capacidad de campo por la densidad aparente, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos nosotros que medir primeramente la capacidad de campo y después la densidad aparente, multiplicar por eso, y tenemos nosotros la capacidad de aire que puede haber.
¿no? Bueno, entonces aquí tenemos nosotros la importancia de la porosidad para el aire y para el agua, ¿no? Fíjense acá, ya hemos visto estas relaciones, hay otras relaciones, otros valores, porosidad, por ejemplo, el suelo arenoso, 32 a 42%, en el suelo arcilloso, 51 a 55%. Fíjense la diferencia, ¿no? Más, aquí hay menos, pero ¿cómo si la arena es más porosa? Sí, pero esto es porosidad, estos generalmente son macroporos, ¿no? Y estos son microporos. Entonces, en cantidad, evidentemente, hay mayor cantidad de microporos, ¿no? Entonces, ahí está la relación, y con la densidad aparente, ¿no? Con la densidad aparente. Aquí tenemos la relación de la densidad y la compactación, o la porosidad también, que tiene que ver con la compactación. Fíjense, esto es lo que es la compactación. La compactación es un aumento de la densidad aparente, ¿no? Quiere decir una disminución del espacio poroso. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se genera esto? Generalmente en los campos agrícolas es por el uso de maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola, generalmente cuando uno prepara suelos, tiene un equipo que se conoce como rastra, roaming plow o arado, ¿no es cierto? Y eso tiene sus pesos, ¿no? Tiene un buen peso, estamos hablando de toneladas. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, esta maquinaria está removiendo, digamos, esta profundidad. Como les dije, 30 centímetros, no más, ¿no? Pero abajo no lo está tocando siquiera. Entonces, cuando pasa varias veces esta maquinaria, en varios años, fíjense lo que sucede. Esto es, digamos, la capa que permanentemente se remueve, y aquí ya no ingresa la maquinaria. Entonces se genera esto que se llama pie de arado, hard part lo llaman también, bueno, que es en inglés hard part, igual pie de arado, o una zona compactada, ¿no? Fíjense acá una fotografía muy ilustrativa, que más o menos parece una viga, ¿no? dentro del suelo, ¿no? O sea, quiere decir que tiene una tremenda resistencia, ¿no? Ahora, ¿qué genera esto en el suelo? Fíjense lo que genera en el suelo. Primero, un suelo, si no estuviese compactado, la planta desarrollaría de esta manera, ¿no? Raíces totalmente explorando una buena cantidad de suelo. Si estuviese compactado, la misma planta tuviese este tipo de desarrollo. Las raíces encuentran la capa compactada, algunas de esas ingresarán bien, pero la mayoría no ingresa, y entonces ya esto tiene un efecto en el desarrollo aéreo, en la parte aérea de la planta, ¿no? Entonces aquí una planta reducida, una planta chiquitita, ¿no? Y una planta chiquitita, bueno, ya sabemos su efecto, ¿no? O sea, no produce una buena cantidad, no se desarrolla bien. Entonces, eso sucede cuando los suelos están compactados, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras relaciones entre la densidad y la resistencia del suelo, la porosidad total, la capacidad de campo, punto de machetez permanente, poros llenos de aire, densidad, fíjense acá, ¿no? Densidad aparente, contenido de volumen de agua. Entonces, la resistencia del suelo, fíjense, ¿no? Va aumentando a manera que el volumen o la densidad aparente va disminuyendo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El punto de machetez permanente lo mismo, la capacidad de campo es lo mismo. Entonces, bueno, tenemos esas relaciones que ocurren cuando uno, digamos, puede correlacionar esto, ¿no? O sea, si uno correlaciona, para correlacionar esto, tiene que tener varios datos de densidades aparentes y varios datos de volúmenes de agua, o en este caso, porosidad, ¿no? Y de ahí ya sacar estas relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la densidad aparente, tiene una relación inversa con la porosidad, ¿no? A mayor densidad, menor porosidad total. Lo mismo sucede con la capacidad de campo, ¿no? En un momento la densidad va aumentando, la capacidad de campo va aumentando, la densidad sigue aumentando, en algún punto ya, fíjense aquí, ¿no? 1.4, 1.5, 1.45, ya, listo, la capacidad empieza a bajar, ¿no? Quiere decir que aquí el suelo está compactado. Los poros llenos con aire, ¿no? O sea, una relación inversamente proporcional. Aumenta la densidad aparente, los poros van disminuyendo notoriamente, ¿no? Cuando decimos aumenta, ¿no es cierto?, la densidad aparente, significa que el suelo se está compactando, ¿no? Por si acaso. Ahora, fíjense acá, cuando la densidad aumenta, la única relación directa es la resistencia del suelo. Es decir, claro,
aumenta la densidad y aumenta la resistencia del suelo. Claro, como es más compacto, es más resistente, ¿no? Y esa resistencia nosotros lo tenemos que ver desde el punto de vista de la dificultad que debe tener la planta al ingresar al suelo, ¿no? O sea, esta fotografía. Esto sería la resistencia, ¿no? Entonces el suelo resiste a la planta a que pueda explorar mayor cantidad de suelo. Entonces, fíjense, a mayor densidad, mayor resistencia. Claro, quiere decir, más densidad, más compacto el suelo, por lo tanto, la resistencia del suelo pues va disminuyendo, ¿no? ¿Qué más aquí tenemos? A ver, el punto de machete permanente igual, ¿no? A manera que va aumentando, en este caso va disminuyendo, va aumentando, pero no tanto, no tanto, porque el punto de machete permanente tiene relación más o menos con el agua capilar. Y el agua capilar está relacionado a los microporos, ¿no? Por eso que digamos en este caso no tiene mucha incidencia. Pero de todas formas se ve, ¿no? Una relación. Entonces, en otras palabras, digamos, para que todos estos parámetros estén dentro de la normalidad, ¿no? Digamos hasta acá, ¿no es cierto? Esta sería la densidad ideal. 1,3, ¿eh? Eso, ¿no? Cuando la densidad aparente es 1,3, todos estos parámetros, poros con lleno de aire, porosidad total, capacidad de campo, punto de masividad permanente, resistencia del suelo, están dentro de lo ideal, digamos, ¿no? Dentro de lo que nos conviene que esté. Pero ya cuando la densidad pasa arriba de ese valor, pues ya estamos con problemas, ¿no? Bueno, ese es el tema que tenía preparado para hoy. Entonces, bueno, es un tema muy importante, muy útil, ¿no? Variables muy utilizadas al momento de evaluar la calidad del suelo. Bueno, no sé si tienen una pregunta, algo que quieran comentar, pues adelante. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Sí, Inge, disculpe una preguntita. ¿Un suelo compactado provocaría también cambios físicos y químicos en el suelo? A ver, cuando estamos hablando de compactación del suelo, por lo general estamos hablando de la degradación física del suelo. O sea, significa que se ha degradado totalmente la estructura, ¿no es cierto? Porque se ha apelmazado el suelo, la textura, independientemente que haya sido arenosa o arcilloso, franco arenosa, ya no tiene el efecto de la textura porque está compacta el suelo, está compactado el suelo, está agrupado en un solo bloque. La densidad y la porosidad obviamente ya sabemos que afectan negativamente, se va a afectar negativamente. Por lo tanto, estamos hablando prácticamente de las propiedades físicas totalmente degradadas en un suelo compactado. Ahora, ¿qué pasa con la parte química? La parte química estaría relacionada solamente con la capacidad de intercambio catiónico, que no es netamente químico, sino es físico-químico, ¿no? ¿Por qué relación? ¿Por qué relacionamos con esa propiedad? Porque la capacidad de intercambio catiónico está relacionado con la cantidad primero de micela coloidal. Ya micela coloidal son los coloides que hay en el suelo, que es la arcilla y el humus. Y el otro es que para que haya la acción, para que se produzca el intercambio catiónico, tiene que haber agua en el suelo. Y si no hay espacio poroso, entonces el agua se va a reducir, ¿no? ¿Y por qué no va a haber espacio poroso? Porque está compactado el suelo, ¿no? Entonces, si no hay agua en el suelo, entonces la solución del suelo se va a ver afectada. Y al verse afectada la solución del suelo, toda la disponibilidad de nutrientes que puede tener la planta se ve afectada. ¿No? Entonces, dentro de las propiedades químicas podemos ver la capacidad de cambio catiónico. También se podría ver un efecto negativo en la cantidad de nutrición vegetal de la planta. Quizás también en la salinidad, porque como no va a haber, digamos, infiltración, el agua se acumula arriba. Y si el agua trae sales, pues esas sales se quedan en la superficie del suelo, ¿no es cierto? Y también quizá con el pH,
¿no? El pH, ¿en qué sentido? Pues depende de qué tipo de sales se van a ir acumulando en el suelo por efecto de la compactación. ¿No? Si son sales ácidas, pues el suelo va a tender a ser ácido. Y si el suelo las sales son alcalinas, pues el suelo va a tender a ser alcalino, ¿no? Entonces la compactación es digamos en este caso, una degradación física, ¿no es cierto? Principalmente física, y que puede tener implicancias en la parte química, ¿no? Por eso que muchos suelos, acá en Santa Cruz al menos, están ingresando en esa etapa de degradación, de compactación. Y fíjense, hay una cosa interesante en esto. Yo les acabo de decir que la compactación se produce por el demasiado uso de maquinaria agrícola. Pero hay propiedades agrícolas, fíjense, propiedades agrícolas, donde hacen prácticas de cero labranza, se llaman, no sería cero labranza porque meten siempre, lo mínimo que meten es un tractor con semilla, ¿no? Pero lo que yo me refiero es a que sea cero laboreo, es decir, no trabajan en el suelo, no revuelven el suelo. No solamente hacen el surco con la máquina, que se llama la siembra directa, el surco, la semilla y lo tapan. Incluso en esas situaciones donde no se realiza mucho tráfico sobre el suelo, se está produciendo la compactación del suelo. Y entonces en ese tipo de suelos, cada 5 años por lo menos, se recomienda hacer un subsolado. Un subsolado significa una descompactación del suelo, que es una maquinaria que, a ver, vamos a ver acá, voy a ver si puedo mostrarles. Subsolador. Es una maquinaria acá. Comprar online de manera amigable es simple. Solo ingresa. Hoy en día es muy común escuchar hablar diciendo pero quiero recordar. Bueno, hay un video acá. Aquí voy a ver. Y por pedido de los ingenieros del suelo y no mueve la superficie. La superficie queda intacta. El suelo agrícola no compacte abajo y no mueva la superficie. Estos son los subsoladores. No sé, voy a compartir. Eso hace en pie de arado que cuando llueve la humedad, el agua cae hasta ahí y de ahí conserva la humedad en el piso y se distribuye uniformemente. Tiene sistema hidráulico, ruedas, también tiene los selladores atrás, que son los rolos. Eso hace que si se levanta demasiado el suelo, él lo va a... Por ejemplo, acá, para poder hacer funcionar este implemento. Nosotros en la Oriental se hace ya... vamos a adelantar un poquito. Explicó cómo es el mantenimiento del equipo. Sí, es un sistema de pistón hidráulico para que... Estas son las maquinarias que se utilizan. Ahora ahí el subsolador. Es el subsolador. ¿No? Que está ingresando en el suelo y rompe el suelo, la compactación del suelo. ¿No? Pero bueno, esos son, ustedes pueden verlo allí, pueden entrar al Google y poner subsoladores del suelo. Aquí tenemos otro. Vamos a ver si de formación profesional y solador. Interior. Soldador consta de las siguientes partes. Este es un subsolador. La pata, el soporte del implemento, nos sirve a nosotros para estacionar el implemento en el taller. En el campo se utiliza en la parte superior con estos son los subsoladores. El soldador tiene 3 escardillos. El distanciamiento entre un escardillo y otro va a depender de los requerimientos que tenga el cultivo. En este caso tenemos la separación entre un escardillo y el otro de 60 centímetros. Si hablamos del ancho de trabajo de todo el implemento, estamos hablando de trabajar únicamente con 2 escardillos. Vamos a ver si vamos a ver cómo funciona. En la otra posición. Bueno, a ver, más o menos así se subsola los suelos. O sea, para romper la capa compactada. Uso y operación del subsolador. Miren cómo ingresa en el suelo eso. Y ahí está rompiendo las posibles capas compactadas, ¿no?
y lo hacen en forma cruzada, ¿no? Fíjense, por acá eran los surcos de los sembradíos y lo hacen en forma cruzada. Cruzar y surcar, ¿no? Es un trabajo lentito, ¿no? Porque normalmente a veces cuando es muy duro se rompen los estos, ¿no? El procedimiento del implemento consiste en lo que es lavar el implemento. Bueno, ya ustedes lo pueden ver estos videos. Hay muchos de estos videos en Google y pueden ver también, digamos, cómo se rompe o cómo se hace cómo se produce la compactación, ¿no? Entonces es un problema muy serio aquí en Santa Cruz, les comento. Aquí en Santa Cruz estamos ingresando en zonas donde prácticamente la compactación es bien fuerte, ¿no? Los girasoles, ustedes conocen los girasoles. Los girasoles son que tienen una panícula bien redonda, ¿no? Bien grande, pero cuando están solo compactados, esas panículas se reducen enormemente, ¿no? O sea, son chiquititas, en forma burlesca uno lo llama margaritas, ¿no? O sea, no es girasol, son margaritas, chiquititos ya, ¿no? Y obviamente eso afecta el rendimiento y todo lo demás, ¿no? O sea, la compactación es un problema muy serio en los campos agrícolas. Bueno, no sé si respondí a su pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Para determinar la densidad del suelo y la temperatura en la estufa, ¿se seca en estufa? ¿Es necesario hacerlo o puede ser a temperatura ambiente? Ya, a ver, ¿cuál es el objetivo de secar en la estufa, no? De secar no se olviden que nosotros queremos medir el volumen, para sacar la densidad aparente solamente necesitamos considerar el espacio poroso, ¿no? Entonces el espacio poroso significa que debe estar vacío. Entonces cuando nosotros sacamos la muestra del suelo, si para sacarla correctamente les había dicho yo que tiene que estar en capacidad de campo. Capacidad de campo significa una humedad de saturación, un poquito menos que la saturación, ¿no? Entonces, si ustedes sacan esa muestra y la secan, digamos, al ambiente, no se va a perder toda la humedad, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes saquen la masa de la muestra, van a sacar la masa de la muestra más la masa del agua que no se ha evaporado. Y entonces ya automáticamente eso puede llegar a convertirse en un error, porque dependiendo de cuánto de agua todavía hay retenida, pues va a incrementar la masa, ¿no? Y si no, pues ustedes vean, después de que cuando llueve, ¿no es cierto?, arriba está seco, pues claro, superficialmente se ha secado, pero ustedes meten una herramienta y no muy lejos, digamos, de la superficie se encuentra humedad. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Se entiende de que evidentemente la humedad que se pierde en forma natural, digamos, es la superficial, ¿no? Entonces, en un cilindro que más o menos tiene 5 centímetros de altura, que es una altura considerable, entonces puede secarse, pero puede que no se seque todo de forma natural. Entonces, por eso que hay que meterlo a la estufa, ¿no? Entonces, en la estufa se hace a una temperatura de 110 grados centígrados y con esos 110 grados centígrados se garantiza que todo el agua que puede estar retenida en el suelo, pues se evapora. Entonces, hemos eliminado la masa del agua. Entonces, ahí estamos tomando en cuenta la masa del suelo más el espacio poroso, ¿no? Entonces, por esa razón es que se debe, digamos, secar en estufa, ¿no? Si usted lo seca en temperatura ambiente, es muy posible que no seque totalmente, ¿no? Y que se altere la unidad de la masa, o el valor de la masa del suelo. Ingeniero, disculpe, ¿la temperatura tiene que ser 110 grados centígrados? ¿O puede ser más o menos? ¿En qué le puede afectar? A ver, eso tiene que ver más o menos con el punto de ebullición y evaporación del agua, ¿no? Considerando que el agua en el suelo no es agua, ¿no?, sino es solución del suelo, ¿no es cierto? O sea, porque cuando nosotros decimos agua en el suelo, pero en realidad
esa agua tiene disuelta nutrientes, ¿no? Porque si no, como la planta se alimentara de los nutrientes, como no habría forma de cómo asimilar nitrógeno, fósforo, potasio y todo lo demás. Entonces, en realidad, nosotros lo que evaporamos es una solución, ¿no? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, han debido ver en Química 1, me imagino, este tema que se llama propiedades coligativas de las soluciones. Las propiedades coligativas de las soluciones son 4, ¿verdad? Uno es ósmosis, el otro es evaporación, ¿no? ¿Cómo se llama? Presión de vapor del agua. El otro es punto de congelación, disminución del punto de congelación e incremento del punto de ebullición. Esas son las 4 propiedades coligativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El agua pura se evapora en forma constante a 100 grados centígrados, ¿no? El agua pura. Ahora, el agua que está formando de una solución se evapora a más de 100 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros estamos considerando el agua en el suelo, no estamos considerando agua pura. Estamos considerando agua, es decir, solución del suelo, es decir, agua con nutrientes. Y entonces, por ejemplo, si usted evapora a 90%, a 90 grados centígrados, a 90 grados centígrados no va a evaporar todo el agua. Porque la propiedad coligativa nos dice que para evaporar el agua de una solución, más aún depende de la concentración, porque si su suelo, por ejemplo, es bien nutrido, significa que la concentración de esa solución es bastante elevada, entonces la cantidad de agua que va a evaporar va a ser bien poca, ¿no? Entonces, se toma como un parámetro de 110 grados centígrados para asegurarnos que estamos evaporando agua de una solución nutritiva de, digamos, mediana fertilidad, ¿no? Entonces, ¿afecta la temperatura? Afecta, ¿no? ¿Por qué afecta? Por esa razón. Revisen lo que es propiedades coligativas y van a ver que las propiedades coligativas están relacionadas a las soluciones. Y en este caso está relacionado al punto de evaporación. El agua en una solución, su punto de ebullición aumenta, o su punto de evaporación aumenta. Por esa razón que hay que tomar esa temperatura. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay más? Bueno, espero que les haya sido útil esta información. Son parámetros que van a escuchar mucho, más aún aquí en nuestro departamento, donde la actividad productiva es una de las actividades principales. Van a escuchar ese efecto de la compactación, van a escuchar el efecto principalmente de la compactación y del efecto en el desarrollo de las plantas. Bueno, si no hay más consultas, si no hay más preguntas, pues dejamos otra información acá y ya, ¿no? Agradecerles por la clase y nos veremos el próximo viernes. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias por la clase. Ok. Bueno, jóvenes, un gusto tenerlos otra vez. Hasta el próximo viernes.